Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Por favor, me regalan un amén cuando estén en sus Biblias. Amén. ¿Ya están en Romanos 12? Muy bien, dice así la palabra del Señor, versículos 4 al 6. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Oremos un instante. Padre, sabemos que tu palabra revela tu voluntad. Sabemos que nosotros necesitamos conocerte y conocer tu voluntad, pero también necesitamos, para poder conocerte realmente, que tú te nos reveles personalmente, que tú obres en nuestro corazón y que cada porción de la Escritura sea por ti, a través de tu Santo Espíritu, dada a comprender a nuestro corazón, a nuestra alma. Hoy quita las distracciones de nuestra mente, hoy acalla las distracciones de nuestro corazón, hoy somete la rebeldía de nuestra alma. Hoy, oh Santo Señor, transforma la necedad de nuestra voluntad y permítenos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que decir dos cosas a manera de introducción. Primera, saberme justificado por la fe en Cristo conforme al Evangelio debe llevarme a servir. Le voy a poner en palabras sencillas. Si Cristo es mi Salvador, yo tengo que servir como Cristo sirvió. Estamos en el capítulo 12 y antes tiene 11 capítulos detrás. Y tengo que recordar a estas alturas que nadie, escuche esto, nadie puede servir en una iglesia ni puede servir a Dios si no ha sido transformado por la fe en Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mi precepto o mi criterio. De acuerdo a la Biblia, nadie puede servir a Dios si no es cristiano. De acuerdo a la Biblia. Romanos 1 al 3 dice que toda la humanidad es pecadora. Romanos 4 al 6 habla de cómo somos justificados si creemos que Cristo vivió, murió y resucitó para salvarnos de nuestro pecado. Romanos 7, 8, 9 habla de cómo los cristianos siguen en la lucha contra el pecado que queda en sus vidas y cómo tienen que someterse a Dios a través del Espíritu Santo. Romanos 10 y 11, o desde el mismo 9, hablan de cómo Dios actúa en toda la humanidad a través de Jesucristo, tanto judíos como no judíos. Por eso es que cuando vamos a contemplar hoy un tema como estos, y vamos a empezar a hablar del aspecto práctico en la iglesia, tengo que decir, para servir en la iglesia hay que ser convertido, hay que ser cristiano. Porque imagínese usted que usted tiene un bastón. El hermano Alfonso hoy maneja un bastón, ¿cierto, mi hermano? Usted tiene un bastón y lo maneja bien para movilizarse. En su proceso, en su edad, es apenas... Antes no había tenido bastón con anterioridad. El hermano tiene más de 90 años, para quienes no lo conocen,
y apenas está utilizando un bastón. Pero imagínese que usted tiene 20, 25 años y sufre un accidente y se acostumbra a manejar bastón. Y el bastón se vuelve tan esencial para usted que incluso habiendo sanado la parte de su pierna, ya no usa la pierna completamente, sino que se adecúa al bastón. Y usted dice, pero es que el bastón me sirve para señalar, me sirve hasta de defensa personal. Me van a atracar y lo utilizo para defenderme. Pero el bastón, por más familiarizado que usted esté con él, no es una parte de su cuerpo. Una persona dentro de una iglesia cristiana, por más útil que sea en la práctica y que nos beneficiemos de su actuar o de su actividad en la iglesia, no llega a ser creyente, no llega a ser verdaderamente de la iglesia miembro si no cree en Cristo, así sea muy útil. Acabamos de orar por ofrendas. Hermanos, si aquí alguien pone las ofrendas y pone 2 millones de pesos, bendito sea el Señor. Pero no le va a ser útil para nada a él en su vida personal si no lo hace por fe en Cristo y para la gloria de Dios. Nos va a servir para remendar lo que tenemos por remendar del local, para contratar al ingeniero que tenemos que contratar para acomodar la parte que se va deslizando y para hacer muchas cosas más. Pero a él no le va a edificar porque no va a estar conectado con la fe en Cristo. Primer llamado de atención: ¿soy cristiano? ¿Soy creyente en Cristo? ¿Me he arrepentido de mis pecados? ¿Creo que Él me perdonó y quiero caminar conforme a su voluntad para poder servir? Segundo, mire el versículo 3 conmigo, por favor. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto fue la predicación de la semana pasada, pero quiero enfatizar el último punto, el punto en que dijimos que entre más alto concepto tenga de Dios, más cuerdo concepto tengo de mí. Y para las personas que no se han convertido a Cristo o no han entregado su vida completamente a Cristo, esto es muy importante. Si yo no me entrego completamente a Cristo, no es porque soy poco inteligente, no es porque soy poco espiritual, no es porque soy poco inquieto por las cosas de Dios, sino sencillamente porque tengo mi ego o mi yo muy arriba. Como dijo un pastor, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y al final sexta yo, de tanto que se infló como un globo, se reventó. La realidad es que para servir al Señor debo convertirme, pero para convertirme Dios tiene que afinarme o sintonizarme bien quién soy yo, y para eso yo tengo que entonces tener un concepto correcto, y para tener un concepto correcto de mí tengo que tener un alto concepto de Dios conforme a su palabra. Dios santo, soberano, justo, amoroso, perdonador, sublime, lleno de gracia, pero también lleno de justicia. Un concepto equilibrado y profundo que se me revela en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, eso nos da un corazón bueno para servir. El creyente que está así, convencido que ha sido llamado por Cristo a ser salvado por Él y para Cristo, va a servir a la iglesia en su nombre y con los dones que Cristo le dio. Los dones. Primera enseñanza, versículo 4. No todos los miembros tienen la misma función, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Cuántos han visto convulsionar a alguien? ¿Ha tenido usted la oportunidad de ver a alguien convulsionar? ¿A un epiléptico? ¿A una persona que está sufriendo de síndrome tónico-clónico convulsivo? Eso suena raro. Está convulsionando. ¿Por qué convulsionan las personas? Porque su sistema de información no está conectando bien cada una de las partes y empiezan a funcionar desorganizadamente.
porque los sistemas no están trabajando coordinadamente y su cuerpo empieza a moverse de una manera convulsionada o convulsiva. Dios quiere que como iglesia nosotros sepamos que debemos todos ser coordinados. Mire por favor conmigo 1 Corintios capítulo 14, verso 40. 1 Corintios 14, 40. 1 Corintios 14, 40. Después de hablar de los dones del Espíritu Santo, de una cantidad de cosas que pasaba en Corinto, en el versículo 14 Pablo le pone fin al tema, el capítulo 14, perdón, Pablo le pone fin al tema diciendo en el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Porque a veces como cristianos somos bien desorganizados, pero armamos unos desórdenes tan bien organizados que quedan hasta bonitos. Y creemos que Dios, por el hecho de que está obrando espiritualmente en nuestras vidas, debe impulsarnos, es cierto, pero que el impulso nos lleva a unos a ir por allá, a otros a ir por allá, y en medio del culto no haya organización, y en medio de la vida cristiana no haya organización. Pero Dios quiere que todos coordinemos para que no andemos como una iglesia convulsionada, sino como una iglesia organizada. ¿Por qué? Efesios 4:15. Más adelante está Efesios, después de Gálatas 4:15. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? No como una iglesia inmadura, como niños, dice el verso 14. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo quiere que su cuerpo funcione de forma organizada, coordinada, porque Él da direcciones o directrices específicas. No tener la misma función nos impulsa a organizarnos. Hermanos, en Romanos 12, uno es el don de profecía, otro es el don de servir, otro es el don de presidir, otro es el don de enseñar, otro es el don... Hay al menos 7 dones o 7 tipos de dones. ¿Por qué no una sola persona con todos los 7? ¿Por qué? ¿Por qué en un equipo de fútbol no todos son delanteros? ¿Por qué? ¿Por qué en un trabajo no todos son patrones, sino que también hay empleados y cada uno en su función? ¿Por qué? ¿Por qué? De acuerdo a la Biblia enseña por qué en nuestro cuerpo cada miembro tiene una función distinta. ¿Por qué? ¿A qué apunta esto? A que nosotros tengamos que, como tenemos distintas funciones, organizarnos, coordinarnos para hacerlo todo juntos de forma que Dios sea glorificado y Cristo nos edifique. ¿Cuántos de los que están aquí todavía conservan su apéndice? ¿O ya les hicieron la apendicectomía? ¿Tiene apéndice, hermano? ¡Qué bendición! A mí casi me quitan el apéndice un día. Con una colitis me llevaron a las urgencias, me tuvieron toda la noche, el médico dictaminó por el examen que era apendicitis, me iban a operar y al final, por el sistema de salud en esa noche, se les olvidó operarme, al día siguiente estaba mejor, me dieron de alta y todavía lo conservo. Era una colitis, no era una apendicitis. ¿Para qué sirve el apéndice? Alguien levanta la mano y dice, para dar apendicitis. ¿Para qué sirve el apéndice además de apendicitis? ¿Se ha preguntado alguna vez? Los médicos dicen que sobra, ¿no? Eso hay que sacarlo. Cortémoslo. Bueno, no todos los médicos, guardo mis reservas. Pero la mayoría en nuestro medio dicen que sobra. En la medicina más holística o integrativa han
enfatizado el hecho de que el apéndice es como la amígdala del sistema intestinal, porque tiene gran cantidad de tejido linfático, y así como a nosotros se nos infectan las amígdalas en la garganta para que nos las quiten antes de que nos tenga que quitar la garganta por una infección, así el apéndice en el intestino. Dicen algunos estudiosos, hasta para eso sirve el apéndice. ¿Alguien en la iglesia algún día se ha considerado apéndice? Yo soy un apéndice en la iglesia, yo no sé qué hacer, yo como que no hago nada. En su casa, en su trabajo, no, yo como que hago lo que toca hacer, pero yo como que si me voy nadie se da cuenta. La Biblia establece que si son creyentes, si están en la iglesia o están trayéndolos Dios a la iglesia para hacerlos creyentes, Dios les da una función, así parezca que no la tuvieran. De hecho, en 1 Corintios capítulo 12 dice que los miembros del cuerpo que nos parecen menos honrosos son los que más cubrimos con honra, los que parece que no tienen ninguna función de honra. Así que, hermanos, no todos tienen la misma función. ¿Cuál es su función en la iglesia? Ya vamos a verlo. Capítulo 12 de Romanos, versículo 5. Volvamos a Romanos. Romanos 12:5. Primero, no todos los miembros tienen la misma función. Segundo, todos somos miembros los unos de los otros. Así nosotros, Romanos 12:5, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si la primera parte apunta a la coordinación, esta parte apunta a la unidad, a estar todos juntos. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo utiliza el mismo simbolismo y dice, si un miembro se duele, todos se duelen con él. En otra parte el apóstol Pablo dice que de tal forma seamos miembros los unos de los otros que lloremos con los que lloran, que nos riamos o nos gocemos con los que se gozan. De tal forma que en la iglesia, si alguien sufre una dificultad, podamos acompañarlo en su dolor. Pero también que si alguien pasa una alegría, podamos gozarnos en sus victorias. Dijo algún predicador, eso es lo más difícil. Porque a mí me queda fácil darle el sentido pésame a alguien que perdió un familiar, o lamentarme porque alguien esté cayendo en pecado y le diga yo, venga hermano, yo lo voy a ayudar, pero alegrarme con aquel que tiene un hermoso hogar cuando de pronto mi hogar no está tan bien, o con alguien que tiene unos hijos muy juiciosos cuando mis hijos de pronto no se están portando tan bien, o con alguien que tiene buenos ingresos económicos y Dios lo ha bendecido cuando mis ingresos no son tan buenos. Alegrarme con la alegría del otro necesita mucha mayor comunión con Dios y con Cristo. ¿Usted ha pensado eso? En la iglesia por eso intercedemos. ¿Por qué pedimos que oremos los miércoles y por qué pedimos que todas las mañanas intercedamos? Para que nos acostumbremos a alegrarnos con lo que los demás necesitan y que Dios se los provee. ¡Qué alegría que Dios los bendijo con ello! No sé, la hermana Margarita no está hoy con nosotros, no sé si está todavía convaleciente, estuvo enferma, pero qué alegría la que me dio cuando su hermano, que estaba padeciendo cáncer linfático, linfoma de Hodgkin, me dice, gracias por las oraciones, que sigan orando por nosotros porque yo estoy mucho mejor, y está comiendo y está viviendo muy bien. Me alegró mucho. Pero a veces nosotros nos entristecemos más porque estamos enfermos, débiles, sin economía, de lo que nos alegramos porque los otros tienen. Ser miembro significa que yo tengo que estar tan unido que me alegre con la alegría del otro y me entristezca con su tristeza. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Todos debemos usar los dones como Dios dice. A ver. Un día se levanta mi pierna y dice, yo no quiero caminar. Y el ojo le responde, pues yo no quiero mirar. Y la boca dice, pues yo no voy a hablar. Y la nariz dice, pues lamento mucho sus decisiones, pero entonces yo no voy a dejar que entre aire para respirar.
Y el cerebro le dice, pero ¿cómo se me va a revelar? Y cada uno quiere hacer algo totalmente diferente a lo que fue diseñado para hacer. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Usted ha pensado eso? Mire, los que recuerdan a la hermana Alcira, la mamá de Olga, el esposo de la hermana Alcira sufrió una trombosis, don Humberto, en la pierna. 2 veces se cayó de la moto. A causa de esa trombosis, su pierna dijo, no voy a accionar. Y andaba en una moto y se cayó. ¿Qué pasa el día que un miembro no quiere cumplir su función? ¿Qué sucede? Hay conmoción o hay convulsión o hay caída de todo un cuerpo de personas que están dentro de una iglesia, de toda una familia si es dentro de una familia, de toda una empresa si es una empresa. ¿Y cómo sabemos cómo tenemos que funcionar? La palabra praxis o práctica le es conocida. ¿Qué practicamos? Bueno, practique lo que usted tiene de don. ¿Cuál es su don? Su don, versículo 7, es el de la profecía. ¿Usted es profeta? ¿Cuál es el don de profecía en la iglesia? ¿Cómo se mueve el don de profecía en la iglesia? ¿Para qué está el don de profecía en la iglesia? ¿Por qué está ahí el don de profecía en la iglesia? ¿Tenemos que levantarnos a vaticinar el futuro? ¿Quién es un profeta en la iglesia? Estúdienlo en su palabra, en su Biblia. Yo tengo que decirle la parte resumida hoy. No puede darle todo el estudio de la profecía en la Biblia. Tengo que decirle 2 enfoques de interpretación de este texto. El primero, para saber cómo usar este don y cómo usar los demás dones. Esto apunta a la fidelidad. Lo primero, la coordinación. Lo segundo, a la unidad. Y esto a la fidelidad. Yo no puedo cumplir mi función si no soy fiel o no hago o cumplo el don que Dios me dio, lo ejecuto conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es un profeta según la voluntad de Dios en la iglesia? 2 interpretaciones. Primera, quienes en las iglesias cristianas creen que la profecía y los dones extraordinarios, como el hacer milagros, el hacer sanidades, todavía están vigentes para esta época, dicen, pues profetizar es pararse y hablar en el nombre de Dios, algo que Dios le puso a la persona, y ahí Dios está hablando. Lo toman de la práctica del Antiguo Testamento y de la práctica de la iglesia primitiva, cuando todavía no tenía la palabra de Dios consolidada. ¿Ustedes qué piensan? Iglesia Bautista El Buen Pastor, personas que nos acompañan hoy, ¿qué piensan? ¿Eso es profetizar? Primera. Segunda interpretación, profetizar así fue hasta la iglesia primitiva y solo se dio en épocas especiales como la de Moisés, como la de Elías y Eliseo y como la de los profetas que tenemos en la Biblia en el tiempo de los reyes o de la restauración, como cuando Yurley leyó a Ageo. Y en la iglesia primitiva, hasta que Dios dejó establecido en el Antiguo Testamento una revelación mejor. La revelación mejor fue Jesucristo. La revelación mayor es Jesucristo. Hebreos dice que en la antigüedad los profetas profetizaron hasta que vino Jesucristo. Ya nadie tenía que decir, les digo en el nombre de Dios. Jesucristo se paró y dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Así tienen que vivir. Ámenme a mí, síganme a mí y yo transformo sus vidas y les doy vida eterna. Él se paró como el Logos o la palabra de Dios. No era un profeta, era más que profeta, aunque ejecutara el oficio profético, era la palabra de Dios misma hecha hombre, el Hijo de Dios hecho carne. Eso dice Hebreos. Y entonces en la iglesia primitiva, los primeros profetas de la iglesia primitiva transmitían la voluntad del Señor hasta cuando la palabra de Dios terminara de ser escrita, hasta cuando se terminara el Nuevo Testamento. Y ahora el oficio profético, entre comillas, porque no es propiamente la profecía de ese tiempo, lo ejecutarían los predicadores, que proclaman el mensaje de Dios interpretando la palabra profética más segura, que es la Biblia. Amén. ¿Cuál de los dos es el que
queremos practicar en la Iglesia Bautista El Buen Pastor? El de así me dijo el Señor, deja tu novio, búscate otro, o el de así dice la palabra de Dios, si quieres un hombre de Dios, mira que tenga y empieza a interpretar la Biblia correctamente y a predicar lo que dice la palabra. ¿Cuál de los Dios queremos en la Iglesia Bautista El Buen Pastor? ¿El primero o el segundo? Y hago una salvedad, algunas iglesias hacen las dos cosas. Nosotros predominantemente abogamos por la segunda porque es la que vemos más coherente para la sana vida de la congregación. Amén. Si alguien algún día quiere decir así dice el Señor en la iglesia, primero búsquele capítulo y versículo, dijo un predicador, y luego explíquemelo bajo el contexto bíblico para que podamos hacerlo con claridad y más como Dios dice en su palabra. Amén. ¿Quién de ustedes está llamado a predicar en la palabra? ¿En la iglesia solamente unos predican? ¿Solamente los pastores? ¿O todos deben predicar? Si usted mira conmigo el versículo 6, el versículo 7 habla de servicio, de enseñanza, el versículo 8 habla de exhortación, de repartir con liberalidad, de presidir con solicitud, de hacer misericordia con alegría. Pregunto, ¿solamente algunas personas de la iglesia deben hacer misericordia? ¿Solamente algunas personas de la iglesia tienen que dar con alegría? ¿Solamente algunas de las personas de la iglesia tienen que servir? ¿Solamente algunas de las personas tienen que predicar el evangelio? ¿O todas la tienen que predicar? Todas, ¿cierto? Todas, ¿sí o no? Pero lo que sucede aquí es que Pablo está diciendo que cada uno ha sido capacitado para que ejecute una especialización de esa función. Un buen ejemplo sería la medicina. ¿Cuántos conocen aquí médicos pediatras? Médicos geriatras, médicos oftalmólogos, médicos cirujanos. Muchas especialidades, pero todos son médicos. Si yo llego enfermo donde un médico pediatra le digo, doctor, usted no me puede atender a mí porque usted es pediatra, ¿cierto? Él me dice, yo me especializo en pediatría, pero también soy médico, sí que lo puedo atender. Toda la iglesia debe tener la capacidad de predicar, de enseñar, de ayudar, de servir, pero algunos especialmente se enfocan en alguna de esas funciones. Y esos algunos es porque Dios los ha capacitado especialmente para eso. Voy a poner un ejemplo. Algún día se acercó el pastor Spurgeon, siglo XIX, un muchacho diciéndole, pastor, Dios me dio a mí el don de predicar, así que póngame a predicar. Entonces Spurgeon dijo, tal vez Dios le dio a usted el don de predicar, pero a la iglesia no le dio el don de escucharlo a usted predicar. Él era muy directo. Algunos dicen lo siguiente, que se traduce así en español. Él le dijo, si no estoy mal en ese mismo aspecto, dijo, mire pastor, lo que pasa es que Dios me llamó a predicar porque yo vi 3 heces en el cielo que significan su santo ministerio. Su santo ministerio, o sea que Dios me llamó a servirle. A servirle. Entonces Spurgeon le contestó, no, más bien como tú eres del campo y trabajas con el sorgo, entonces sigue sembrando sorgo. Continúa haciendo lo que se estás haciendo porque Dios nos está llamando a esto. Hermanos, en ese tiempo era tan tremendo porque no había ni siquiera micrófonos. Si yo tenía la espalda pequeña, no tenía capacidad para poder predicar a muchos. Entonces decían, usted tiene la espalda pequeñita, usted no puede ser predicador de una iglesia. Hoy en día tenemos estos aparaticos y ya eso no se vuelve un problema. Pero el llamado no es porque yo tenga muchas capacidades físicas, sino porque yo esté convencido de que Dios me llamó a mí a predicar. Y si Dios me llamó a mí a predicar, ¿cómo tengo que predicar? Como Dios indica en su palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Qué tengo que enseñar? Capítulo 12, versículo 6. Si el de profecía al final
úsese conforme a la medida de la fe. La palabra medida es la palabra griega analogía. Algunos han interpretado que como la palabra medida, meter, en el versículo 3, habla de estar pendiente, confiando y dependiendo de Dios, de lo que Dios quiere decir en su mensaje en ese momento. Pero otros han interpretado y de aquí han sacado la expresión analogía de la fe. Tiene que predicar en conformidad o en proporción a lo que toda la Biblia enseña. Y esto me parece muy adecuado. Busque conmigo, por favor, 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Timoteo tenía que predicar. El Señor le dice a través de Pablo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, ponte pilas, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe cuál es el término ahí? Que corta rectamente. ¿Cuántos han visto un corte de carne? En la carnicería, bien hechecito y limpio. ¿Qué es un corte limpio? Que no quede con los bordes torcidos, ¿cierto? Que no le queden pedazos salpicados, que quede bien recto. La palabra usar bien significa cortar bien desde Génesis hasta Apocalipsis. Tengo que trazar bien, correcta y rectamente toda la palabra de Dios, de tal forma de que cuando yo predique Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6, lo esté predicando teniendo en cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no lo que diga interpretando estos versículos contradiga alguno de los textos que están en Génesis o que están hasta Apocalipsis. Y entonces, ¿qué característica deberíamos ver en aquel que quiere predicar la palabra de Dios y quiere ser fiel a Dios? ¿Ustedes qué piensan? Sencillo, lee desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, si alguien dice, yo quiero predicar la palabra de Dios, yo quiero predicar la palabra de Dios, Dios me llamó a ser predicador, y déjeme que es que yo entiendo muy bien, yo hablo mucho, yo soy muy elocuente, entiendo perfectamente y rápidamente cualquier texto. Yo le digo, ¿cuántas veces lee usted su Biblia? ¿Ha leído toda la palabra de Dios? O por lo menos se ha interesado en conocer todo lo que Dios dice en su palabra. Me dice, no, yo agarro de aquí, agarro de allá, de acullá y maracuyá, y voy sacando un pedacito de todo lo que me gusta. ¿Y cómo es la dieta de aquel que come solamente lo que le gusta? Que por lo general es desbalanceada, ¿cierto? A mí no me gustan las verduras, a mí no me gustan las frutas, entonces estreñimiento seguramente tendrá. A mí no me gustan esas palabras donde la Biblia habla de juicio y de que Dios es justo y juez y eso me parece. No, yo voy a la parte donde habla de amor, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, y ahí me enfoco, porque a mí me llama y porque yo soy así. Pero puede haber otro predicador que diga, no, yo tanto de amor y todo esto no. Yo más del juicio, porque la gente necesita que se le hable de juicio para que se arrepientan. Entonces es un hombre que vive con el martillo en la mano. ¿Cómo encuentra equilibrio? Conociendo toda la palabra de Dios, estudiando toda la palabra de Dios, leyendo toda la palabra de Dios para su propia vida y para la transformación de su propio corazón, primero, antes que para predicar. Ser fiel significa hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Y si yo voy a predicar con fidelidad a Dios, tengo que ser fiel en estar pegado al Señor. Alguien me dijo alguna vez, ¿por qué usted en internet consigue predicadores de sana doctrina buenos, no solamente apasionados, sino también correctos en la interpretación bíblica? ¿Por qué los consigue? Porque el que busca encuentra. Porque eso es lo que necesito encontrar y me la paso buscando eso, y cuando encuentro el tamo lo dejo pasar, que se lo lleve el viento. Cuando encuentro predicaciones, enseñanzas bíblicas que no son consolidadas con una correcta interpretación de la Biblia, dejo que pasen, así me gusten, así me alienten algún pecado que yo no quiero dejar, y me aferro a aquello que me interpreta bien la palabra de Dios.
Y créanme, hermanos, que esta es una de las decisiones más tremendas que toma alguien dentro de una iglesia, dedicarse a predicar la palabra de Dios. Yo la rehuí mucho. Yo mismo rehuí mucho hacerlo. Recién conocí al Señor, yo me veía en mi imaginación y no era una visión, sino era una convicción en mi mente de predicar la palabra de Dios, y me veía en un púlpito como este, de madera, en una tarima como esta, alta, de apenas 16 años cuando estaba conociendo al Señor, y me veía hablando y predicando a personas, pero no entendía mucho a profundidad de toda la Biblia, pero sí quería proclamar el mensaje de Dios. Y entonces sucedió que una pasión por la palabra de Dios empezó a cobrar ánimo en mi corazón, y empecé a querer predicar lo que Dios dice en su palabra. Y es un fuego, dice el profeta, que no puedo soportar, me toca hablar. Y es, como dice el apóstol Pablo, imperiosa necesidad predicar el evangelio. Y no es un predicador que simplemente se para en el púlpito y habla, sino que cuando está al lado del que necesita el evangelio, no puede resistirlo y le predica de Cristo. ¿Yo cómo sé quién es predicador? Cuando voy con él, se encuentra con alguien que necesita que le prediquen y empieza a hablarle. Porque si no predicamos en nuestras casas, y a los que están cerca de nosotros, ¿cómo lo hacemos desde un púlpito? Fidelidad. ¿Cómo usar los dones que Dios nos da? Siendo fieles a como Dios dice que los usemos. ¿Somos miembros los unos de los otros? No todos los miembros tenemos la misma función. Eso nos lleva a estar unidos y a ser coordinados. Pero también, recuérdelo, el Señor nos ha pedido que usemos los dones conforme a la medida de la fe, y que seamos fieles a como Él dice que debemos usarlos. Yo no puedo hacer las cosas de forma distinta como Dios me dijo que las haga. Les voy a poner un ejemplo adicional antes de terminar de por qué. Viene a mi mente de un predicador que me gusta mucho, de Paul Washer. Dijo en estos días algo que me impactó. Siempre dice cosas que impactan. Supongan que yo soy un rey en un reino muy lejano, y me voy de viaje, y le digo a mi mayordomo de confianza: mayordomo, cuida a mi esposa y cuida mi reino. Recuerda que mi esposa me representa en el reino. Pero al irse pasa el tiempo y el reino regresa, y el mayordomo empieza a ver que la gente, porque la mujer del rey era muy sencilla, sin mucha ostentación, sin mucha soberbia o prepotencia o ínfulas de grandeza, empieza a ver que la gente del pueblo empieza a abandonar la sumisión al rey. El rey no está y la reina no nos interesa. Es como poca cosa. Entonces hace hasta una encuesta el hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere a la reina? Es que es muy sencilla. Cámbienle un poquito. ¿Qué hacemos? Póngale una falda de tal color. ¿Qué más hacemos? Échenle tales perfumes. Pónganle tales aceites. Maquíllenla de tal forma. Y él hace una encuesta y termina transformando a la reina. De tal forma que al final la reina se parecía más a una prostituta que a la esposa del rey. Porque le hizo caso a todo lo que todos decían que tenía que ser la reina, la esposa del rey. Dice este predicador en esta ilustración: así hacemos muchos con la iglesia, y especialmente los predicadores y pastores. Cuando enseñamos, decimos y proclamamos la Biblia, no conforme Dios ha pedido que la proclamemos para que la iglesia sea como Dios quiere que sea, sino para satisfacer al mundo, sus deleites y sus deseos. Entonces yo quiero que cuando Cristo regrese, Él me diga: ven acá, obrero fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al predicador no se le ha llamado a ser original, ocurrente, no se le ha llamado a ser famoso, y como dijo alguien por ahí, que tenga muchos sermones en YouTube o en cualquier red social, muchos seguidores o muchos likes, sino que se le ha llamado a que sea fiel, fiel. La fidelidad es la medida del éxito en la vida cristiana. Si yo soy fiel en la pública expresión de mi fe y en la privada expresión de mi fe,
Si yo soy fiel delante de la gente con Dios y en lo recóndito de mi habitación, si yo soy fiel con el que cree en Cristo para con Dios, y si soy fiel para con Dios con aquel que no cree en Cristo, y no me dejo llevar por lo que uno u otra pueda pensar. Fidelidad. Fidelidad. Y como somos fieles y queremos que la iglesia se vea hermosa, les tengo que decir algo, mis hermanos. Todos los predicadores en esta iglesia deben tener ese espíritu de fidelidad al Señor y a su palabra. Esa va a ser la medida. Tal vez no seamos los más simpáticos, ni los más elocuentes, ni los más ocurrentes, ni entretenidos, pero sí tenemos que ser los más fieles al Señor y a su verdad. Lo otro, Dios lo irá perfeccionando. Amén. Entonces pregunto, ¿qué don tiene usted? ¿Qué don tiene usted? ¿O qué dones tiene usted? ¿Con qué lo ha capacitado el Señor para servir? Y abro el espectro. ¿Se ha sentido llamado a predicar el Evangelio desde un púlpito también? ¿Siente fuego por la palabra de Dios y por predicarlo a las personas en particular? ¿Y ha pensado que Dios lo ha llamado algún día a hacerlo? Órele al Señor. Yo rehuí mucho ese llamado, porque créanme, hay otros que son mejores, siempre lo he dicho y siempre lo habrá. ¿Por qué Dios nos llama a nosotros? Pregúntele a Él. Dios lo ha llamado a ello. Iglesia, ¿sabe cómo vamos a consolidar buenos predicadores? Siendo buenos oidores. Así como Moisés metió de a pareja en el arca antes del diluvio. Todos, amén, pastor, Moisés metió de a pareja en el arca. No, no fue Moisés, fue Noé. Pero como la iglesia no lee, una iglesia que en general sea como los discípulos de Berea, que todo lo que Pablo predicaba iba y miraba en la escritura para ver si era cierto, es una iglesia que va a tener más y mejores predicadores. Y así como dijo Spurgeon alguna vez, yo lo creo al contrario, dijo, hay tan buenos predicadores y ministros, son tan buenos, pero yo sé que hay iglesias tan débiles y tan frías en la fe que pueden matar al mejor ministro. Yo creo también al contrario, hay predicadores que siendo llamados y pastores siendo llamados son tan sencillos y no son tan poderosos, son los más simples, pero están en una iglesia que está tan fortalecida en el Señor y caminando tanto conforme a su palabra que los catapultan. Y así sea el más sencillo de los ministros, es el más efectivo, porque la iglesia es una iglesia que lee. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que pasaba? Pablo no decía como yo, Romanos capítulo 12, versículo 5. Isaías capítulo 8, versículo 9. Pablo decía, como dice Isaías. ¿Y usted se imagina qué hacían los de Berea? Llegaban y buscaban en el libro, en la Biblia, el libro de Isaías, capítulo ¿qué? No. Pablo dijo que Isaías, hermanos, vamos a buscar quién tiene el rollo de Isaías, a ver quién tiene. ¿Usted tiene el rollo de Isaías? Páselo, ábralo. Dijo que Isaías decía, por ejemplo, que un niño nos es nacido. El principado, yo sé que está ahí, pero ¿dónde está? Abra a ver, hermano, abra a ver. Más para acá, más para acá, más para allá. Miren en dónde, abra todo el rollo. Eran dirigentes en estudiar. Hoy en día usted solamente hace así. Y mira la Biblia y se da cuenta del capítulo y del versículo. Iglesia, si queremos ver más predicadores, tenemos que ser más una iglesia fiel al estudio, entendimiento y vivencia fiel en nuestras vidas de la palabra de Dios. Una cosa que he lamentado de la iglesia cuando la conocí, el buen pastor y los hermanos me corrigen si no, yo pregunté un día, ¿cómo es posible que la misma iglesia no haya producido pastores o predicadores continuos desde el púlpito? ¿Por qué? Porque no lo hemos propuesto como meta. Pero mi deseo es que no tengamos que traer predicadores de fuera, ustedes mismos sean los predicadores dentro de la iglesia. De aquí se levanten los que sirven, los que ministran, los que predican, los que hacen misericordia, los que presiden, de acá mismo, de acá mismo. No hay que traer a nadie de fuera, de los que lleguen y Dios traiga. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo en esta mañana. Vamos a orarle al Señor.
por coordinación en la iglesia, por unidad en la iglesia y por fidelidad en las funciones que Dios nos ha llamado a hacer en la iglesia. Pero no quiero orar sin decirles algo. Es tan importante el que sirve como el que predica. El que abre la puerta y simplemente dice bienvenido, hasta el que se para al frente y predica la palabra de Dios fielmente. Todos somos miembros los unos de los otros. Y todos necesitamos a Cristo para nuestra salvación y santificación. Señor, úsanos. Ese es nuestro deseo. Úsanos, Señor. No nos excuses, úsanos. No permitas que nos excusemos delante de ti. Úsanos. Muéstranos, Señor, que ninguno de nosotros, siendo cristiano, está exento de ser llamado por ti para, en la práctica, servir en la iglesia. Todos, oh Santo Señor, tenemos dones. Todos, si estamos en Cristo, hemos sido capacitados por tu Espíritu Santo, porque todos estamos unidos en la fe y todos debemos coordinarnos para extender el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a unirnos más, a nutrirnos más los unos con los otros en la predicación de tu palabra y en todos los dones que tú nos has dado, a funcionar más conforme a tu voluntad, a llorar más con el que llora, a reír más con el que ríe, a conocernos mejor, a entendernos mejor, a soportarnos más, a perdonarnos más, a consolarnos más. Ayúdanos, oh Santo Señor, porque ninguno de nosotros aquí es obra perfeccionada. Todos estamos caminando en santidad para contigo. Y el que cae en tu iglesia no cae sin que nos duela a todos los demás. Así como el que permanece en pie en tu iglesia no permanece en pie sin que nos beneficie a todos los demás. Todos somos bendecidos por cada uno de nosotros. Ayuda a los que llegan a la iglesia, Señor, y a los que han dejado de venir, a entender que el llamado que tú nos has hecho no es a buscar un servicio en la iglesia, como quien llega a un autoservicio, a un autolavado o a un restaurante. Buscamos una familia, Señor, en ti. Buscamos ser parte de un cuerpo. Buscamos ser útiles y sentirnos parte de un cuerpo de personas que caminan conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que la vida de tu Espíritu avive tu iglesia. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, levante a tu iglesia. Que el fuego de tu Espíritu purifique los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, y les muestre, nos encienda en deseos de servirte conforme a los dones que nos has dado. Que nunca, Señor, pensemos que tú nos has dejado de llamar a servirte, sino que tú avives el fuego del don de tu Espíritu que hay en nosotros, Señor. Y que nosotros, oh mi Rey, seamos llenos de tu Espíritu y avivados para servirte conforme a tu voluntad. Trae un avivamiento, Señor, en fidelidad al llamado que tú nos has hecho en esta iglesia, y que la iglesia y la comunidad entera lo pueda disfrutar. Te lo pedimos, Señor, porque lo necesitamos. Realmente lo necesitamos, Señor. Realmente lo necesitamos. Como cada órgano de nuestro cuerpo necesita al otro, nos necesitamos mutuamente. Y como el cuerpo necesita la cabeza, necesitamos que tu poder fluya a través de nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre mismo tuyo, mi Rey. Amén y amén.